Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al 11º seminario del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación del físico Mario Alberto Hernández Guzmán, que nos presentará la charla titulada Efecto de las interacciones magnéticas en la disipación de calor de nanopartículas compuestas de policaprolactona con magnetita. Esto es bajo la dirección del doctor Roberto Layo Valles. Adelante, Mario, cuando quieras empezar. Vale, pues muchas gracias a todos, sobre todo a los organizadores por la invitación, a los presentes por asistir a mi plática. Básicamente, pues les voy a estar platicando acerca de un poquito del trabajo que he estado realizando en la maestría, como ya lo dijeron, bajo la asesoría del doctor Roberto Layo Valles. En particular en el laboratorio de polímeros, aunque pues a partir de la pandemia pues ya no pude realizar más avances ahí en el laboratorio, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando en el tema y es lo que vengo a platicarles hoy, ¿no? El título es Efecto de las interacciones magnéticas en la disipación de calor en nanopartículas compuestas de PCl magnetita. ¿Okay? Mi nombre ya lo dijeron, Mario Alberto Hernández Guzmán. ¿Okay? Les voy a presentar a grandes rasgos el índice, que es básicamente lo que les voy a estar platicando a lo largo de la charla. Primeramente una introducción, que básicamente se incluye el campo en el que se está trabajando, que es la nanotecnología. Después un poquito de los materiales ferromagnéticos, porque resulta de particular interés para la aplicación que nos interesa. El concepto de hipertermia magnética, porque es una aplicación a donde se quiere llevar al menos el sistema objetivo del cual se está estudiando. Hacia grandes rasgos, pues la hipertermia magnética es un método de tratamiento terapéutico, especialmente para cáncer, en donde se utilizan nanopartículas magnéticas. ¿Okay? Estas nanopartículas magnéticas se localizan, ya sea, bueno, se inyectan vía intravenosa, con diversas especificaciones que más adelante les iré comentando. Pero bueno, la idea es que lleguen al tumor, a la zona afectada, y una vez estando ahí, se expongan a un campo magnético alternante y entonces de esta manera disipen calor de manera local, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos de lo que trata la hipertermia magnética. ¿Okay? Les voy a hablar también de los mecanismos de calentamiento que hay detrás del funcionamiento de esta hipertermia magnética. El modelo de la partícula objetivo, que es justamente nuestro sistema de estudio, un poquito de cómo se obtienen estas nanopartículas, porque pues, son nanopartículas compuestas, PCl y magnetita, y aquí les voy a mostrar un poquito de los resultados experimentales que se alcanzaron a realizar, y también cómo intervienen las interacciones magnéticas o por qué son de interés en este modelo. ¿Okay? Y al final, pues claro, las conclusiones. Entonces, primeramente empezamos con la introducción. Como ya les comentaba, nos paramos en el campo de la nanotecnología, que es un campo pues, relativamente novedoso, el cual ha permitido que diferentes científicos, incluyendo ingenieros, químicos, físicos y biólogos, trabajen a nivel celular y molecular para realizar avances en el campo de la medicina, en el campo de la salud, ¿no? Y sobre todo en el campo de la bionanotecnología. Y en específico porque este sistema que estamos estudiando va para allá, ¿no? Entonces la aplicación tecnológica es biomédica, ¿ok? ¿Por qué utilizar o por qué nos interesa estar dentro de este campo? ¿Qué ventajas nos trae? Pues dentro de las ventajas es que este campo ofrece la posibilidad de diseñar materiales con propiedades novedosas, propiedades que a lo mejor en otras técnicas, en otros campos de estudio, no se pueden lograr. Particularmente nos interesan las nanopartículas aplicadas en el campo de la biomedicina. ¿Okay? Ventajas que traen las nanopartículas, al menos por debajo de los 100 nanómetros, estas partículas ofrecen una mayor área superficial, y al tener una mayor área superficial, dado que las queremos para aplicaciones biomédicas, tiene una mayor interacción con el entorno biológico. Por supuesto, también nos interesan de estos tamaños para que mejoren la difusión tisular. ¿Okay? Y excluir probables formaciones de agregados y vías importantes en el cuerpo, pues obstruyan, ¿no? También nos ofrece el diseño de materiales potenciales
para múltiples aplicaciones, ¿no? Sobre todo porque a estas escalas nanométricas, pues los materiales presentan propiedades que a escalas macro no las observamos, ¿no? Y en particular les voy a estar hablando de una más adelante. ¿Okay? Entonces, en general, el uso de nanopartículas ofrece ventajas debido a su tamaño y propiedades físico-químicas. Aún así, como nos lo marquen tan bonito, nos lo platiquen, pues también hay ciertas limitaciones. Hay que ser muy cuidadosos porque estas partículas tienen que cumplir ciertas especificaciones y ciertas funcionalidades que se requieren para una aplicación biomédica, ¿no? Entonces, estamos tratando de llevar este sistema a aplicaciones médicas, hay que tener cierto cuidado, ¿no? Especialmente hay que prestar atención a la hora del diseño, tratar de crear una cierta estabilidad coloidal, lo que llamamos. ¿Esto por qué? Porque no queremos que se formen agregados y a la hora de aplicar el sistema o nuestras nanopartículas puedan obstruir vías importantes, ¿no? Particularmente hablamos de repulsión estérica, que es, por ejemplo, tienen ustedes una nanopartícula recubierta por una matriz polimérica y hay un cierto volumen de exclusión al estar cerca de otra partícula, ¿no? Entonces, ese volumen de exclusión es el que se pinta aquí como un azulito sombreado. Entonces, ahí se le llama una repulsión estérica, ¿no? Entonces, no están totalmente pegadas en el borde de cada partícula, sino que tienen cierta separación entre ellas. Puede ser que estas se funcionalicen o queden funcionalizadas con cargas eléctricas y entonces también encontremos una repulsión coulombiana. Entonces, ese es un aspecto importante en cuanto a estabilidad coloidal. Particularmente nos interesan las nanopartículas magnéticas porque son ampliamente usadas en aplicaciones biomédicas. ¿Por qué? Porque se han encontrado que son biocompatibles, en particular la magnetita y la magnemita, que son de las más utilizadas y son de las que más encontramos en la literatura. Y estas partículas se requieren suficientemente pequeñas para que se promueva la fácil circulación a través de sistemas capilares y además un aspecto muy importante que es obtener propiedades magnéticas deseables, que en este caso es que encontremos nanopartículas u obtengamos nanopartículas superparamagnéticas. Este concepto se los voy a platicar un poquito más a detalle en diapositivas posteriores, pero se los adelanto para que vayamos entrando en el campo. Para que, antes de que lleguemos a ese punto, quiero mencionar un poquito de cómo caracterizamos a los materiales magnéticos y al menos les voy a hablar de tres tipos, ¿no? Aquellos que son diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos, ¿no? Al menos estos son importantes para poder introducir el concepto de superparamagnetismo, ¿no? Cuando tenemos materiales diamagnéticos, cuando no tenemos ningún campo presente dentro de en este material, sus dipolos no existen, ¿no? No tenemos dipolos magnéticos inducidos. Una vez que se aplica un campo externo, estos dipolos magnéticos se inducen, se orientan de manera antiparalela a la dirección del campo. ¿Sí? Es característico de materiales diamagnéticos. En materiales paramagnéticos, aún a campo cero, tenemos dipolos inducidos, pero estos dipolos inducidos están orientados de manera aleatoria, de tal forma que la magnetización es cero. Una vez que se prende un campo magnético externo, estos dipolos inducidos se orientan en la misma dirección del campo. Y les hablaré del materiales ferromagnéticos. Estos aún a campo cero tienen una cierta magnetización, aunque estos materiales presentan dominios magnéticos. Y más adelante también se los voy a platicar. Adelantando esto, presentan dominios magnéticos justamente para minimizar la energía. Digo, si tuviéramos a campo cero momentos magnéticos alineados todos en una misma dirección, tendríamos un imán permanente, ¿no? Y además tendría una alta energía magnetostática. Esto no es energéticamente favorable, de manera que los materiales forman dominios magnéticos y cada dominio magnético tiene sus dipolos magnéticos orientados en la misma dirección, ¿no? Entonces, hablamos de diferentes dominios, cada uno con una cierta orientación, de modo que en promedio, nuevamente, tenemos una magnetización cero. Cuando tenemos un campo magnético aplicado, estos dipolos magnéticos en cada dominio magnético se orientan en la misma dirección del campo. Y a diferencia
de los materiales paramagnéticos, los materiales ferromagnéticos presentan curvas de histéresis, las cuales los caracterizan relativamente bien. En esos materiales, por debajo de un tamaño crítico, cuando estos tamaños son relativos a el grosor de un dominio magnético, porque los dominios magnéticos tienen un cierto límite en dimensión, se habla que los materiales forman ahora materiales superparamagnéticos y pueden ser comúnmente monodominios, ¿no? Entonces, hablamos de un solo dominio magnético, pero no todos los dominios magnéticos, los monodominios, perdón, son superparamagnéticos, ¿no? Entonces, eso es por un lado. ¿Okay? Ciertas propiedades que resulta de interés mencionarles, pues es cuando tenemos curvas de magnetización contra campo magnético, ¿no? Fíjense en la curva negra. La curva negra especialmente describe materiales ferromagnéticos que son los que están comentando. ¿Sí? Entonces, estos, imaginen que tienen en el estado magnetizado 0 y campo magnético 0, y de pronto empiezan a aprender un campo magnético hasta llegar a un punto máximo que se llama magnetización de saturación. En este punto, todos los momentos magnéticos están alineados en la misma dirección del campo y llegan a un estado máximo, ¿no? de saturación, por eso se le llama magnetización de saturación. Cuando ustedes invierten el campo y lo empiezan a disminuir hasta campo 0, quedan con una cierta magnetización a la cual se le llama remanencia. ¿Sí? Y cuando empiezan a invertir el campo, y llegando a campo magnético 0, aún queda un campo que se llama coercividad, o campo de coercividad. Este campo es la intensidad que se requiere, la intensidad de campo magnético, que se requiere invertir para desmagnetizar el material. Entonces, vean, tienen una cierta remanencia y una cierta intensidad de campo, el cual se requiere aplicar para poder desmagnetizar al material. Entonces, siguiendo esta curva, se crean ciclos de histéresis y, en particular, resulta de interés porque ya en el aspecto de disipación de calor, el área bajo la curva de este ciclo, fíjense ahora en la curva verde. La curva verde caracteriza a los materiales paramagnéticos. Eran justamente los que les comentaba, en donde los momentos magnéticos estaban orientados de manera aleatoria y una vez prendido el campo, se orientaban en esa dirección. Y la curva roja caracteriza a los materiales superparamagnéticos. Y los materiales superparamagnéticos, a diferencia del paramagnético, es que tienen una alta magnetización de saturación. Eso es importante. Entonces, aquí viene lo que les comentaba de parte de la característica de materiales ferromagnéticos. Se encuentra que particularmente estos materiales, coercividad ofrece un comportamiento de este tipo. Entonces, hay diferentes regiones. Por ejemplo, aquí tenemos la región multidominio, donde viene esta parte que les comentaba de que se crean dominios justamente para minimizar la energía, pero por debajo de un tamaño crítico, donde ese tamaño es comparable con el grosor de un dominio magnético, se crean monodominios, ¿no? Entonces, el estado favorable de mínima energía es crear a estos tamaños un monodominio. Y puede ser que aún siendo monodominios no sean superparamagnéticos, sino aún presenten coercividad. ¿Okay? Aún así, por debajo de un segundo tamaño crítico, que pinto como R sub P, ahora entramos a la región superparamagnética. Entonces ya siguen siendo monodominios, pero ahora las fluctuaciones térmicas son suficientes como para orientarlos de manera aleatoria, de manera que no presenten coercividad. Ahora sí, entrando ya al campo de la hipertería magnética, ya les mencionaba un poquito de qué va, y este método pues resulta ser una alternativa a los costosos y arriesgados procedimientos quirúrgicos tradicionales como lo son la radioterapia y la quimioterapia. Y básicamente se trata de elevar la temperatura local del tumor hasta por encima de los 43 grados Celsius, dado que se ha encontrado que si bien esas temperaturas no dañan tejidos sanos, no destruyen tejidos sanos, pero sí sensibilizan a las células cancerígenas, ¿no? Y una ventaja es que pues esto se realiza de manera local. La disipación de calor de las nanopartículas magnéticas es de manera localizada y además a los alrededores se disipa relativamente rápido la energía, entonces pues no
no hay mayor riesgo, ¿no? Comparado con radioterapia y quimioterapia. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos o por qué sucede esto? Pues les voy a mencionar dos, ¿no? Ya habíamos mencionado de esas partículas superparamagnéticas que son monodominios y una seña particular o una característica también particular de estos materiales es que sus momentos magnéticos están en una cierta dirección preferencial. Aunque las partículas son esféricas, digamos el material pues, es magnetita, en especial en este trabajo, estos materiales presentan una estructura cúbica, una estructura cristalina cúbica, perdón, y tienen lo que le llamamos eje fácil. Y este eje fácil es en donde se orientan, ya sea de manera paralela o antiparalela, los momentos magnéticos. Entonces, también se le asocia una cierta energía, que justamente es la energía de anisotropía, y cuando hablamos de anisotropía, pues justamente hablamos de cuando una propiedad una propiedad física depende de la orientación, ¿no? Entonces, aquí particularmente el momento magnético depende de la orientación. Cuando ustedes aplican un campo magnético, en este caso un campo magnético alternante, van a tratar, el campo trata de, no trata, brinda energía para que este momento magnético cambie de dirección. Y cambia de dirección en diferentes mecanismos, ¿no? Uno es el mecanismo browniano, es decir, si la constante de anisotropía es relativamente alta, o para mantener fijo el momento magnético en el eje fácil, entonces, por esfuerzos alrededor del medio viscoso, se crea pues, fricción y ahí empieza el mecanismo de calentamiento. Este mecanismo está caracterizado por un tiempo de relajación, es el tiempo de relajación browniano, y está directamente relacionado con la viscosidad del medio y el volumen hidrodinámico. El volumen hidrodinámico es aquel volumen considerando la posible capa de surfactante o sí, bueno, de surfactante alrededor de la partícula, ¿no? Y esto porque tiene surfactante por lo que mencionaba de estabilidad coloidal, ¿no? El otro mecanismo es justamente este de aquí, en donde nada más se mueve el momento magnético dentro de la estructura cristalina. Entonces, está alineado en una cierta dirección y ustedes prenden el campo y tratan de invertirlo, ¿no? Bueno, el campo trata de invertirlo. Entonces, el tiempo de relajación aquí característico se le llama tiempo de relajación nil o tipo nil. Es característico porque hay un cierto tiempo que le toma en regresar a su estado de equilibrio o tratar de regresar a su estado de equilibrio. Y entonces, en este mecanismo o en este proceso de regresar al estado de equilibrio, libera también energía. Y entonces, se da el proceso de, de disipación de energía, ¿no? Este tiempo de relajación está dado por esta ecuación y está relacionado a una constante tau cero, que más adelante les doy el valor. Aunque si bien algunos autores mencionan que depende del campo, en buena aproximación lo podemos tomar como constante. ¿Okay? Y la exponencial de esta gama, donde está gamma, justamente viene dada por una relación o una competencia entre energías, donde viene la energía de anisotropía, que esto ya se los comentaba. Esta capa es la constante de anisotropía cristalina y debajo tenemos la energía térmica. ¿Okay? Entonces, eso por un lado en cuanto a los tiempos de relajación. Si estos tiempos de relajación los pintamos en una gráfica en función del radio de partícula, se ven de esta manera. La curva naranja es el tiempo de relajación de Neal y la curva azul, tiempo de relajación browniano. Estos dos mecanismos pueden ocurrir en paralelo y entonces hablamos de un tiempo de relajación efectivo. ¿Y cómo encontramos ese tiempo de relajación efectivo? Parece que no la puse. Pero bueno, es como si sumáramos resistencias en paralelo. Ahí tenemos 1 sobre tau igual a 1 sobre tau de Neal más 1 sobre tau de Brown. ¿Okay? Algo que cabe señalar aquí es que si tenemos partículas del tamaño de 6 a 7 nanómetros, que es justamente el tamaño de partículas, de nanopartículas magnéticas que podemos encontrar en el laboratorio, el tiempo de relajación que predomina es el tiempo de relajación de Neal, ¿no? Que es justamente la curva naranja. ¿Okay? Y bueno, estas curvas las realicé tomando estos valores que corresponden a la constante que les mencionaba de 10 a la menos 9 segundos, la capa de 23 kilojoules por metro cúbico que corresponde a la constante de anisotropía cristalina de la magnetita
y considerando que tenemos una capa de surfactante de 2 nanómetros, ¿no? Y esta delta indica ese grosor y es la que viene dentro del volumen hidrodinámico, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer una medición de ese volumen hidrodinámico? Experimentalmente, pues a partir de mediciones de dispersión dinámica de luz, ¿sí? La C, que es la capacidad calorífica del fluido donde están inmersas las partículas, que en este caso tomo como el tetradecano, como solvente, y la densidad del mismo solvente. Su viscosidad, bueno, con esas constantes fue que se obtuvo esta gráfica. ¿Sí? Hay diversas teorías, bueno, diversos intentos, pero el primero fue aquel desarrollado por Rosenzweig para encontrar expresiones analíticas que caracterizaran la disipación de calor en este tipo de sistemas. Y bueno, él encuentra que la potencia disipada, al menos para partículas dispersas, está dado por esta expresión, ¿no? Donde justamente vemos que depende del campo aplicado o la magnitud del campo aplicado al cuadrado y la frecuencia, ¿no? Entonces, esta dependencia es importante. ¿Okay? Y por supuesto, la tau, que es la tau efectiva, que corresponde al a los tiempos de relajación. En primera instancia se asumía que la G0, la susceptibilidad de equilibrio, era constante, pero en realidad depende del campo. Y depende del campo a través de la siguiente relación, donde G0 va a ser la susceptibilidad inicial, que es aquella que se obtiene derivando la magnetización. Y la magnetización, ¿de dónde la sacamos? De la función de Langevin, que es justamente esta de aquí, con tangente hiperbólica de Xi menos 1 sobre Xi, ¿no? Describe razonablemente bien, perdón, el fenómeno de magnetización. ¿Okay? Entonces, digamos que ya la ecuación que nos describiría la potencia disipada por unidad de volumen en nanopartículas monodispersas vendría siendo la 4. ¿Okay? Pero bueno, sabemos que no todo es así de bonito, no podemos encontrar nanopartículas monodispersas. En el laboratorio no las podemos obtener, no tan fácilmente. Siempre tenemos un cierto grado de polidispersidad y entonces tenemos que hablar de cómo o tratar de modelar la potencia disipada cuando tenemos grados de polidispersidad, ¿no? Entonces, se ha encontrado en la literatura que una función log normal, que es muy similar a una distribución gaussiana, es justamente esta de aquí, describe más o menos, razonablemente bien, de hecho, la distribución de partículas que se obtienen en experimentos de dispersión de luz. Bueno, no solamente en experimentos de dispersión de luz, ¿no? También si hacemos una medición por transmisión electrónica de barrido, microscopía electrónica de transmisión, perdón, lo dije al revés, mezclé las dos técnicas. Describe razonablemente bien la distribución de tamaños. Esta curva que les puse aquí a la izquierda, pues justamente los tachecitos rojos son datos experimentales de dispersión de luz y la curva morada es el ajuste teórico de una log normal. ¿Okay? Entonces, ya como encontramos la potencia disipada, pues haciendo una integral, pesando, en realidad estamos pesando la potencia disipada, justamente la ecuación que les mostré en la diapositiva anterior, con la distribución que describe bien los tamaños de partículas, ¿no? Y la integral se hace de 0 a un cierto radio, que es el radio que indica el límite de las partículas. En el caso de magnetita, es alrededor de 15 nanómetros. ¿Okay? En el laboratorio podemos hacer mediciones de lo que le llamamos tasa de absorción específica, o conocido como SAR por sus siglas en inglés, de Specific Absorption Rate. Realizando lo siguiente, tenemos una pequeña cuneta en donde metemos la muestra o la suspensión de nanopartículas y una cierta agujita, ¿no? Entonces se prende un campo magnético y se monitorea la disipación. Bueno, en este caso se monitorea el cambio de temperatura a través de este como par en un cierto determinado lapso de tiempo y se registra. Entonces es estas mediciones no las realicé yo, esto es como para que me entiendan por qué voy a pintar unas gráficas que les muestro adelante. Bueno, lamentablemente no pude realizar estas mediciones, era parte de lo que se quería realizar en el laboratorio, pero en lo de la pandemia y ya sabemos, ¿no? Pero bueno, una vez teniendo estas gráficas, se mide la pendiente y esta pendiente mide delta T en delta T mayúscula entre delta T minúscula, que justamente es la tasa de cambio de temperatura o el incremento de temperatura en un cierto intervalo de tiempo.
que analíticamente lo podemos encontrar como la potencia disipada, esta que viene pesada con la distribución de tamaños, entre la densidad y la capacidad calorífica del medio en que hayamos inmerso nuestras nanopartículas. Y bueno, analíticamente podemos encontrar este tipo de curvas. Entonces, ya considerando delta T, delta T mayúscula entre delta T minúscula, que es justamente datos que obtenemos, que podemos obtener experimentalmente, y este tipo de gráficas son las que uno obtendría analíticamente, ¿no? De hecho, es lo que se obtiene analíticamente. Igual, las constantes que se utilizaron para encontrar este tipo de curvas, pues son aquellas que corresponden a la magnetita, constante de anisotropía, y el medio en donde están inmersos, pues su densidad, su viscosidad. Y al menos para este ejemplo se utilizó o se puso un campo, una frecuencia de campo de 300 kHz. Y son a diferentes intensidades de campo magnético, ¿no? Entonces, 0.09, 0.06, 0.03 en teslas. Y algo interesante, bueno, antes de decirles, que les quería decir, es que estas gráficas son para nanopartículas monodispersas. Y en la siguiente gráfica les voy a mostrar cómo se ven con polidispersidad. ¿Okay? Entonces, lo interesante es ver que como que tienen un radio óptimo, en donde el máximo no cambia, a pesar de que son diferentes intensidades, sí, pero como que por ahí de los, alrededor de los 7 nanómetros tiene un óptimo. Entonces, eso resulta particularmente interesante. Cuando tenemos polidispersidad, que es lo que encontramos en el laboratorio, tenemos este tipo de gráficas. Entonces, aquí, por ejemplo, sigma 0, pues tenemos nada de polidispersidad, ¿no? Todas son monodispersas. Y es justamente la primera curva de la gráfica anterior. Entonces, cuando empezamos a aumentar un poquito la polidispersidad a través de sigma, 0.05, por ejemplo, ya tenemos esta curva naranja. 0.10 ya tenemos esta curva verde. Y 0.25 ya tenemos esta curva. ¿Okay? Igual como que el máximo o el óptimo se mantiene por ahí alrededor de los 7 nanómetros, pero una vez que tenemos partículas ya más grandes, no importa si tenemos polidispersidad, ¿no? O casi no importa. Por ahí entre los 9 y los 10 nanómetros alcanzamos SAR de más o menos la misma cantidad, ¿no? Ahora sí, les voy a platicar acerca de la partícula modelo, que es la que se estuvo estudiando en el laboratorio y en este tiempo, y consiste de lo siguiente. Tenemos una nanopartícula, aquí no le hagan mucho caso a las moléculas de fármaco, porque pues no puse yo fármaco, pero al menos ejemplifica de buena manera cómo está mi partícula, ¿no? Entonces, tiene un cierto recubrimiento de polímero, ahorita les digo qué polímero se utiliza, y dentro de ella tenemos nanopartículas magnéticas, ¿no? Entonces la idea es que en presencia de un campo magnético alternante, estas disipen calor, alcancen el punto de fusión del polímero que lo recubre y entonces se liberen el fármaco de manera localizada y también las nanopartículas, ¿no? Entonces sea como un tratamiento combinado entre hipertermia y quimioterapia y ofrezca ventajas sobre otros porque una no se perdió fármaco como si se hiciera de manera tradicional a través de la circulación, porque viene este recubrimiento del polímero y además tiene que ser un polímero biodegradable, ¿no? Entonces, en particular el que se utilizó fue la policaprolactona, justamente para prevenir cambios en la estructura original y formación de grandes agregados, y además la biodegradación cuando está dentro de un entorno biológico, ¿no? Entonces, estas nanopartículas magnéticas se encapsulan en este polímero biodegradable, que es la policaprolactona, cuya temperatura de fusión es de aproximadamente 60 grados Celsius. A escala nanométrica, esta temperatura suele disminuir y entonces en aplicaciones de hipertermia magnética, pues estas temperaturas son razonablemente factibles de alcanzar, ¿no? Una vez que se derrite la policaprolactona o se alcanza su punto de fusión, se crea como un líquido viscoso y aún siendo líquido viscoso, mejora la difusión del fármaco, en este caso que se quisiera utilizar, ¿no? En la parte experimental de cómo se obtuvieron las nanopartículas, pues se utilizó el método de nanoprecipitación, o también conocido como desplazamiento del solvente o deposición interfacial. Son otros dos términos que se pueden encontrar en la literatura. Y esta es una de las primeras técnicas desarrolladas para la encapsulación de fármacos. Fue desarrollada por FESI y colaboradores en 1989
y desde entonces ha sido ampliamente utilizada para encapsular principalmente fármacos hidrofóbicos, ¿no? Algunas ventajas que ofrece sobre otras técnicas, pues es una técnica muy reproducible, evita el uso de solventes tóxicos y sobre todo se obtienen partículas de tamaño nanométrico con una estrecha distribución de tamaños, ¿no? Entonces, esto resulta importante para no tener demasiada polidispersidad y también que los tamaños de partículas sean los adecuados. En la técnica se requieren principalmente dos fases, una que se llama fase orgánica y otra fase acuosa. Estas dos fases se mezclan, en particular la fase orgánica se añade a la fase acuosa de manera gota a gota. Más adelante les muestro unas imágenes, pero bueno, eso es de lo que trata, ¿no? Mezclar la fase orgánica en la acuosa con ayuda de algún mecanismo de agitación. En este trabajo se utilizaron dos mecanismos, uno es utilizando un sonicador y el otro mediante una agitación mecánica. ¿Okay? La fase orgánica en este caso consistió de una solución de polímero, de PCL en este caso, y un solvente miscible en agua, que fue el THF, ¿no? Y también una cierta cantidad de nanopartículas magnéticas. Para la fase acuosa, principalmente fue agua desionizada. ¿Okay? Vamos. El proceso de formación de estas partículas comúnmente consiste en tres fases, ¿no? Una que es la nucleación, crecimiento y agregación. En el paso de la nucleación es en donde las partículas comienzan a formarse pequeños núcleos y comienza a darse el crecimiento. Y es en este paso en donde las moléculas de polímero comienzan a enlazarse de manera que forman una matriz polimérica. Y después viene la agregación. Y esta agregación depende directamente de la frecuencia de colisión entre partículas y consecuentemente de la densidad que tengamos de partículas, ¿no? Eh, estos pasos son un poquito difíciles de controlar, pero se puede influir en ellos. Por ejemplo, que fue lo que hice en el laboratorio usando dos mecanismos de agitación. Entonces, bueno, resumiendo, en el primer mecanismo que se utilizó, que fue con el agitador de aguja o el sonicador, pues fue usando PCL con un peso molecular número de 10.000, THF fijado a un volumen de 25 mililitros, agua desionizada con un volumen de 100 mililitros y partículas magnéticas en polvo a diferentes concentraciones. Se realizaron diferentes concentraciones de PCL con respecto al volumen del solvente. Fueron 1, 2 y 4 miligramos por mililitro. Y la agitación, como les mencionaba, se realizó con el agitador de aguja a una frecuencia de 20 kHz. Después, el solvente se evaporó a temperatura ambiente y esto tardaba alrededor de unas 48 horas en irse todo el THF. Y después, la suspensión de partículas que me quedaba se caracterizó por DLS. El proceso que se llevaba a cabo era medir las cantidades adecuadas para cada concentración, preparar las dos fases, tanto orgánica como acuosa, mezclar ambas fases. En este caso se hizo goteo, se utilizó una probeta donde se vertía la fase orgánica y se dejaba caer en la fase acuosa a la vez que se estaba agitando con este sonicador, ¿no? Esta es una aguja, el cual se controla con una maquinita que tenemos ahí en el laboratorio y se fijaba la amplitud y la frecuencia del campo, ¿no? Entonces se fijó la amplitud al máximo y la frecuencia de la agitación, pues, era lo que les mencioné, ¿no? De 20 kHz. Y posteriormente, pues, se evaporaba el solvente. A lo mejor se preguntan qué es esta varillita negra. Es un termopar, justamente para monitorear la temperatura que estaba alcanzando mi suspensión, porque me interesaba que no superara el punto de fusión de la policaprolactona, sino entonces mis partículas no se iban a formar. Afortunadamente, al menos en el tiempo que duraba la mezcla, pues no alcanzó esas temperaturas. Entonces, con seguridad que me habían salido bueno, con tanta seguridad, ¿no? También tiene que hacer mediciones de DLS. Entonces, en resumidas cuentas, hice 3 concentraciones de PCL en relación al volumen de THF, 4, 2 y 1, y la concentración en este primer paso del experimento fue usar una concentración en partículas magnéticas del 10% en relación a la cantidad de masa que utilizaba de policaprolactona. Una vez obtenida mis suspensiones, las llevaba a mediciones por DLS y aquí les muestro, al menos en ese primer paso, cuáles fueron los resultados. Particularmente quiero que se fijen en la curva azul y la curva roja. ¿Por qué la curva azul y la curva roja? Porque
También, por curiosidad, utilicé otro tipo de peso molecular de policaprolactona, es decir, cambié como el tamaño de la molécula, una molécula más grande de 45,000, y la comparé con la de 10,000 para ver qué efecto tenía, al menos en el tamaño, ¿no? Entonces, se fijan en la curva roja, la distribución fue un poquito más amplia, comparada con la curva azul, que fue una distribución más estrecha, y además un tamaño promedio de partículas mucho menor. Y bueno, eso fue suficiente para que yo descartara el uso del polímero de 45,000 y me quedé con el 10,000, ¿no? Entonces ya comparando la azul, la negra y la naranja, que corresponden a diferentes concentraciones, 1, 2 y 4. Entonces tenemos la curva naranja, que fue la que obtuvo un mayor tamaño de partículas, o la que se obtuvo un mayor tamaño de partículas, y la negra todavía un poquito menor, que fue la de concentración de 2, y la de concentración de 1 fue la que se obtuvo un menor tamaño de partículas. Como este montaje era un poquito complicado, en el montaje me refiero al sonicador, la probeta, el termopar, y que también me interesaba realizar una medición, pero con otro tipo de agitación, hice otro montaje. Y además porque también me interesaba controlar la inyección gota a gota, porque en la probeta pues cambiaba un poquito, ¿no? No tenía tanto control, porque aparte había que abrir y cerrar dependiendo de las pulsaciones que yo le daba al sonicador. Entonces, agarré esta bomba de aguja, aquí vertía la fase orgánica y aquí en este vaso de precipitados vertía la fase acuosa y entonces fijaba una velocidad de inyección y ahí se iba, ahí mantenía yo un control de la inyección de la solución, o bueno, de la fase orgánica. Y la agitación se realizó tenemos aquí arriba un motorcito, pone a girar las paletas de aquí, ¿no? Entonces esta varilla tiene unas paletas y entonces ahí se daba la mezcla y ahí se daba el proceso de nanoprecipitación. ¿Okay? Era más fácil realizar este montaje, se facilitó mucho más que con el sonicador. Aparte aquí no tenía necesidad de medir la temperatura o de monitorear la temperatura. Entonces me quedé con este además de que me ofreció otro tipo de ventajas, ¿no? Lo comparé con los resultados que se obtienen con el sonicador. También el sonicador lo utilicé con una inyección controlada, también utilicé este aparatito de la bombita y comparé los resultados, ¿no? Entonces, con el tonicador, ahora a una concentración de nanopartículas igual de 10% y con la concentración más baja de polímero, la de 1 miligramo por mililitro, obtuve diferentes resultados, ¿no? Entonces, al menos con el rotor, bueno, primero el sonicador, fíjense. El sonicador, sin controlar la inyección, obtuve un radio promedio de 130 nanómetros. Y cuando ya lo hacía controlado, disminuía el tamaño, ¿no? Se obtenía un poquito más, más pequeñas mis partículas. Con el rotor las obtuve aún más pequeñas. Incluso en sonicador con inyección controlada y sonicador sin inyección controlada, pues no varía mucho, ¿no? Es una diferencia de 9 nanómetros. Pero con el rotor tuve un radio promedio de 87 nanómetros. Entonces, pues es más fácil el montaje, me da razonablemente mejores resultados y entonces me quedé con ese, ¿no? Lo posterior que se realizó fue a esa misma concentración de 1, la más baja, realizar diferentes concentraciones de nanopartículas magnéticas. Y esto aquí introduzco la parte de interacciones magnéticas porque, si recuerdan mi imagen que tenía de la partícula modelo, teníamos ahí diferentes nanos magnéticas y al cambiar la concentración, entonces estoy cambiando la cantidad de nanos magnéticas que entran dentro de una partícula de policaprolactona. Y entonces van a estar cambiando las distancias entre ellas y por lo tanto las interacciones magnéticas. ¿Okay? Y entonces el modelo que presentaba Rosenzweig, que asume que no hay interacciones magnéticas, ahora tiene que ver modificado para poder estudiar las interacciones, ¿no? Que es parte del interés de este trabajo. Bueno, antes de pasar a la siguiente, quiero que veamos los resultados. Una concentración del 1% de nanopartículas magnéticas se obtuvo un radio promedio de 96 nanómetros, a una concentración del 5%, un radio de 98 nanómetros y una concentración del 10% de 87 nanómetros. A esas curvas se les hizo un ajuste log normal, nada más como para tener datos de los radios promedios que estoy reportando y la desviación estándar geométrica de la distribución, ¿no? No es una desviación estándar que comúnmente
conocemos que podemos hacer, por ejemplo, el método experimental más menos la desviación estándar de una serie de datos. En este caso, más bien sería el valor promedio de los datos multiplicado por esa desviación estándar y entonces obtenemos un intervalo de error. ¿Okay? Entonces, aquí les presto los ajustes. Estos ajustes se hicieron computacionalmente de las tres diferentes concentraciones, ¿no? 1, 5% y 10%. ¿Okay? Ahora sí, ya entrando parte de las interacciones magnéticas, de cómo se tratan de modelar, pues hay un modelo que se llama modelo T estrella y es un modelo puramente fenomenológico. Y pues el interés es incluir las interacciones dipolo-polo a partir de relaciones clásicas, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos estas relaciones de Rosenzweig, el cual incluyen interacciones magnéticas, y ahora queremos incluir interacciones magnéticas, ¿no? Entonces, básicamente este es el modelo, estudiar las interacciones de dipolo a dipolo de los momentos magnéticos, ¿no? Como es un modelo fenomenológico, no se realizaron pues grandes análisis analíticos así como muy complicados, sino que se tomó la propuesta de ya unos autores que, que dan para este tipo de fenómenos y su justificación es que una vez teniendo interacciones magnéticas, hay fuerzas de interacción entre cada una de las partículas. Y como hay fuerzas, entonces también hay ciertas torcas aplicadas a los momentos magnéticos de las partículas y entonces cambian de orientación. Aún en presencia del campo hay como una reacción a oponerse a esa misma dirección del campo y entonces como que se empiezan a orientar de manera aleatoria en presencia de las interacciones magnéticas, lo cual hace que como que pues sí, estén orientadas de manera aleatoria y entonces eso nos hace pensar que hay un efecto en la temperatura, así como las fluctuaciones térmicas que hacen que se orienten así de esta manera, pues entonces aquí también las interacciones magnéticas. Entonces, como es un modelo fenomenológico, se propone una temperatura aparente. Y esta temperatura aparente es esta TA, que va a ser la temperatura absoluta, en medio, más una T estrella. Y esta T estrella no es así tan al azar, sino tiene su razón de ser. Pero, ¿en dónde va esta temperatura aparente? Va en el argumento de la función de Langevin que describe la magnetización. Entonces, en todos los lugares que encontremos una temperatura, ahí vamos a incluir las interacciones magnéticas y lo hacemos de esta manera, una T más una T estrella. Como les comentaba, esta T estrella no es así sacada de la manga, sino que tiene su razón. Y como le asociamos una cierta energía térmica, esa energía térmica está relacionada directamente con la energía dipolar magnética, ¿no? Entonces, esta energía dipolar magnética está dada por esta ecuación en donde hay una cierta constante de proporcionalidad alfa, el momento magnético al cuadrado, y la distancia promedio, la distancia promedio entre partículas, que es justamente esta D. Entonces es muy similar a lo que estudiamos en teoría electromagnética, ¿no? Es al menos la forma de la ecuación. Esta constante alfa se puede determinar experimentalmente, así como la n. Esta n de acá, bueno, ya realizando un poquito de cálculos aquí entre este paso y este de acá, se llega a que esta T estrella está relacionada con la magnetización de saturación al cuadrado, la constante de Boltzmann, esta alfa, constante de proporcionalidad, y la n tiene que ver con la cantidad de momentos magnéticos en cierta unidad de volumen, ¿sí? Que está relacionada con la magnetización de la muestra. Se puede determinar alfa y n de manera experimental y entonces al determinar estas dos podemos tener un estimado de la temperatura T estrella. ¿Y cómo se realiza esta medición? Pues a través de mediciones de susceptibilidad inicial. Entonces, estas mediciones igual no pude hacerlas en el laboratorio, pero les platico porque pues, se puede realizar, ¿no? Entonces podemos tener incluso un estimado con base a los datos ya reportados en la literatura y entonces dar un plus al aporte de interacciones magnéticas en este trabajo. Entonces, prácticamente es linealizar el problema. Tenemos mediciones del inverso de la susceptibilidad inicial, es decir, la susceptibilidad a campo cero. En campos muy pequeños se hace la medición y se monitorea en un intervalo de temperatura. Entonces tenemos esta ecuación, que es 1 sobre GI, igual a 3N, constante de Boltzmann, T entre la temperatura entre magnetización de saturación al cuadrado, más 3 veces alfa, ¿no? Entonces la alfa está directamente relacionada con la ordenada al origen de esta serie de datos
y la n con la pendiente. Como tenemos medición de un inverso de susceptibilidad en función de la temperatura, o somos capaces de, en principio seríamos capaces de obtener alfa y n, y de esta manera encontrar T estrella. Ya de manera analítica, cómo se ven los efectos de esta temperatura, se propone, al menos para estudiar en primer nivel estas interacciones, una estrella de unos 70 kelvins, y se compara con el modelo que ya tenía Rosenzweig, ¿no? El que propone y que funciona bastante bien cuando no hay interacciones, ¿no? Entonces, como ven, esta curva punteada pues, corresponde a cuando hay interacciones, y la línea sólida es cuando no hay interacciones. O sea, y hay dos cosas, ¿no? Una puede ser que el SAR disminuya, o puede que el SAR aumente, dependiendo de qué. Dependiendo, por un lado, sí, del campo aplicado, que en este caso fue 1.09 y una frecuencia de 300 kHz, pero también del tamaño de partículas. Entonces, como ven, una característica muy importante, pues es el tamaño de partículas que tenemos o que nosotros podemos obtener en el laboratorio, ¿no? Por supuesto, esta integración también se realizó, integración numérica, como lo que ya les mencionaba, nada más que considerando interacciones magnéticas. Parte del interés que sigue del trabajo, pues es encontrar, al menos de manera analítica, dada la situación que estamos pasando, todos los que digamos al principio un trabajo experimental, pues es hacer esto de manera analítica, estudiando las diferentes distancias que podríamos tener a diferentes concentraciones de nanopartículas magnéticas, y entonces ver si hay un óptimo en las distancias o cuántas partículas magnéticas puedo obtener en cada una de mis partículas compuestas, y ver qué efecto tiene en el SAR, ¿no? Esto al menos es un primer paso para comparar el efecto de esta estrella, pero aún queda ese trabajo, ¿no? Estudiar las distancias que hay entre mis partículas, y como tengo datos de masa y tengo datos de DLS, pues en principio se puede realizar, ¿no? Entonces, hace falta todavía esa parte, es en lo que actualmente pues sigo trabajando, pero bueno, como aún no tengo tantos resultados, pues no se los incluyo aquí. Ya a manera de conclusiones, pues se obtuvieron partículas de tamaño nanométrico con una estrecha distribución de tamaños mediante el método de nanoprecipitación, así tal cual lo dicta sus ventajas, ¿no? La concentración de polímero, como lo vimos en los resultados de DLS, juega un papel importante en el tamaño final de las nanopartículas. También agitar mecánicamente reduce el tamaño de las nanopartículas en comparación con la agitación sonicador, y las interacciones dipolares pueden aumentar o disminuir el SAR dependiendo de ciertos parámetros, como son la distribución de tamaños, la amplitud y frecuencia del campo aplicado. Y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mario. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Uh-huh. Si alguien tiene alguna, por favor, escríbanla en el chat o active su micrófono para que Mario pueda ayudarnos a responder, por favor. Sí, yo. Mario, Uh-huh. ¿qué tan viable es que experimentalmente hagas coincidir el pico de la distribución de radios, es decir, tu R promedio o algo así, Uh-huh. con el pico de las gráficas que tenías, que eran... Polidispersas. Ajá, pero qué tan... que te decía, el pico que te decía qué tan... Era delta T entre delta T minúscula. El calor Para allá. transferido entre la temperatura. En realidad ese es tiempo. El delta T de abajo es tiempo. Ah, sí, sí, sí. ¿Esta te refieres? ¿Y estos Ajá, picos de aquí? ajá. Pues mira, nuestros radios promedio que encontramos en el laboratorio, pues sí está dentro de esto. O sea, varía un poco también dependiendo del método que utilizamos. Al menos el método que utilicé en el laboratorio pues, fue de coprecipitación, y ahí me salieron más o menos entre 8 y 10 nanómetros. Entonces estoy de este lado, ¿no? Pero sí hay otros métodos que de hecho integrantes del grupo de trabajo de mi asesor pues están tratando de incluso hacerlas pues más monodispersas, y pues no estoy familiarizado con el método, pero pues pueden darlas un poquito más pequeñas, ¿no? Entonces, al menos a lo que nos interesa, que es estudiar el modelo, pues estoy parado como entre aquí y acá,
y es lo que he obtenido, ¿no? Entonces haría falta pues hacer más experimentos para medir la distribución de tamaños según el método empleado y poderte dar a lo mejor una respuesta más certera, porque pues sí, no he llegado yo al menos a este valor óptimo. Ok, y con la temperatura aparente, ¿qué tan deseable es que esa T, debido a las interacciones de dipolo magnético entre las partículas, sea grande o sea pequeña? ¿La quieres presente o cómo la podrías utilizar para manipular tus resultados? Sí, mira, se puede manipular porque cuando como lo queremos a una aplicación biomédica, una como limitante que existe es que se tengan que inyectar demasiadas partículas magnéticas porque localmente se calienta, como les mencionaba, se calienta localmente, pero se disipa muy rápido. Entonces, es necesario una cierta cantidad de partículas magnéticas. Y en la curva al final que les mencionaba, si queremos no inyectar tantas partículas magnéticas, pero aún así tener un buen estimado del SAR, a lo mejor un valor alto, pues entonces a lo mejor nos interesa obtenerlas de ahí alrededor de 8 nanómetros y entonces aumentamos el SAR, aumentando las interacciones magnéticas, pero todavía falta esta parte de medir las distancias, ¿no? Entonces, si a lo mejor las tengo muy cerca y aumento la interacción dipolar, entonces a lo mejor, y esta curva se corre un poquito más a la derecha en radio, pero también aumenta hacia arriba, ¿no? Entonces eso depende un poquito más ya de la aplicación médica que se requiera y las temperaturas que se alcancen. Entonces puede ser que nos convenga o no nos convenga, dependiendo también de los radios. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A ver, tenemos una en el chat y nos pregunta Jorge, ¿cómo es la concentración de las nanopartículas? ¿Son sistemas muy diluidos? Otra cosa, la funcionalización de las nanopartículas apantalla las interacciones de largo alcance. Ok, las concentraciones son tres diferentes las que se agarraron. Ups, al menos ya cuando tenía la elección de mi método de agitación, que fue de 1, 5 y 10%, esta concentración es en relación a la cantidad de PCL que se añadía, ¿no? Entonces, como se utilizó una concentración de 1 miligramo por mililitro de PCL en relación a volumen de THF, después ya decido qué concentraciones, al menos para medir como qué diferencia hay entre una y otra distribución, fueron estas tres concentraciones. Entonces, no sé si esa era a lo que se refería, en cuanto a las concentraciones al menos. Dice, ¿cómo es la concentración de nanopartículas? Son sistemas, ok. Pues realmente necesitaría como hacer más mediciones, al menos de TGA, por ejemplo, de análisis termogravimétrico, para contabilizar qué tantas partículas estoy teniendo dentro de cada una de las partículas de policaprolactona. Al menos para análisis de DLS, sí me interesaba tenerlos muy diluidos, ya saben, por las especificaciones técnicas que se requieren para llevar a cabo la técnica de dispersión de luz. Pero si con diluidas te refieres a qué cantidad de partículas estoy obteniendo yo dentro de cada una de mis partículas compuestas, pues al menos cuando hice este tipo de estudios en la licenciatura, encontraba, por ejemplo, en una partícula compuesta alrededor de 227 partículas magnéticas, ¿no? Entonces, me hace falta todavía hacer mediciones entre cada una de las concentraciones de TGA para poder tener un estimado y entonces decirte, ¿sabes qué? En la de concentración de 10 tengo mayor cantidad de partículas, que es lo que yo esperaría, tener mayor cantidad de nanopartículas magnéticas y entonces decirte, no, pues no está tan diluida, ¿no? Eso por un lado, creo que eso es a lo que te referías, ¿verdad, Jorge? Si no, dímelo, ¿no? Y respecto a la otra, que es la funcionalización de las nanopartículas apantalla las interacciones del arco en cáncer. Sí, y con funcionalización te refieres a la cantidad de surfactante que tengo yo a la hora de la síntesis de mis partículas, entonces sí hay un apantallamiento. Y de hecho, al menos si no hiciéramos este recubrimiento de polímero, eso es deseable para que no se aglomeren las partículas. No sé si respondí tus preguntas, Jorge. Pues parece que sí. Sí, dice que... ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta, comentario?
Sí, otra vez yo. Ujú. Tu material superparamagnético lo obtienes a partir de reducir o seccionar el tamaño de materiales que a macroescala son ferromagnéticos o paramagnéticos. Ferromagnéticos. Son dos Ok. sales de hierro. Se ponen a reaccionar dos sales de hierro por el método de coprecipitación. Y se obtiene magnetita en este caso. Y hay una cierta, como te decía, hay una cierta distribución de tamaños y en promedio pues son superparamagnéticos. ¿Alguien más? Pues parece que no. Muchas gracias, Mario, por tu seminario, una plática muy interesante. Gracias a todos también por haberse conectado y nos vemos el siguiente martes ya con el último seminario del trimestre. Muchas gracias a todos, un saludo, cuídense y hasta luego. Gracias. Ya le doy.